Bueno, y ahora, tal cual como les adelantaba en el bloque anterior, vamos a seguir con esto que estábamos hablando y que tiene que ver con el envío al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, del presidente Javier Milei, de esta ley de reforma del Estado, 664 artículos y 183 páginas, y que por supuesto, bueno, tiene que ver con esto que yo le decía, ¿no? La idea es dar vuelta el Estado, tal cual lo conocemos ahora, por eso el título de mi columna, el fin de semana, un país pata para arriba, por parte del presidente Milei, para que nos dé su mirada con toda la experiencia en el ámbito de la política, pero cumpliendo funciones ejecutivas, legislativas, en el Congreso de la Nación, un hombre de la política. Lo hemos convocado a quien es, por supuesto, muy reconocido en nuestra provincia. Estoy hablando del doctor Pablo Cosiner, que bueno, fue ministro, diputado provincial, nacional, presidente del Partido Justicialista, bueno, un montón de cargos, con una enorme experiencia, y siempre nos importa tener su mirada. Me dice la producción que está en línea, le doy la bienvenida y le agradezco, como siempre, al doctor Pablo Cosiner prestarse para esta charla. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Gracias, muchas gracias siempre, la gentileza de compartir tu mirada, tu parecer. Interesados, Pablo, porque hay que empezar, digo yo, ¿no? Busquemos la mirada, la lectura, el análisis de aquellos dirigentes de la política con una experiencia importante como la tuya, en la provincia, en la nación, un hombre de la política, para que nos des tu parecer y nos ayudes a interpretar un poco más qué es esto a lo que estamos asistiendo. Milei manda esta ley a la que dice ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ahí ya hay toda una definición. Te quiero y te queremos escuchar con mucha atención, doctor Cosiner. Mira, es un tema muy complejo que tiene dos aristas para analizarlo. Una desde el punto de vista constitucional, todo el esquema de reformas estructurales del Estado que plantea el presidente Milei, y otro desde el punto de vista político. Utilizar un DNU que pretende modificar en un solo instrumento más de 360 leyes, no es más una ley de más de 600 artículos que da vuelta prácticamente como una media toda la estructura normativa, jurídica y conceptual del Estado. No es muy buena señal. Y digo no es muy buena señal porque sumando los dos es casi una eventual reforma constitucional. Y la definición de utilizar un decreto de necesidad de urgencia, vuelvo a decir, para modificar más de 360 leyes, validar esta situación implicaría que de acá a 4 años, si cambia un presidente, puede venir otro y hacer exactamente lo mismo y así sucesivamente, con lo cual habríamos creado en la Argentina un sistema de inseguridad jurídica. Exacto, claro, como no existiría antecedentes en el mundo, digamos. Ahí está la base, que se perdería la seguridad jurídica que todo Estado debe sostener por sobre todas las cosas. Vos imaginate que prácticamente todos los presidentes han utilizado en mayor medida los decretos de necesidad de urgencia, pero normalmente se discutía si valía tal ley que era vinculada a tal tema o a 2 o 3 temas, la justificación del DNU, algunos se judicializaron o no. Imagínate modificar 360 leyes por un DNU y leyes que entre sí no tienen algunas nada que ver, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, vos reformularías un Estado con un instrumento tan precario como el DNU, habilitarías a los presidentes que vienen a utilizar el mismo sistema para cambiar hacia otro modelo de Estado y así sucesivamente. Entonces vuelvo a decir, lejos de crear las condiciones de seguridad jurídica que dice Milei que son necesarias para que un capitalismo se desarrolle, no entiendo quién iría a venir a invertir a la Argentina sabiendo que las normas que rigen son tan precarias que pueden ser volteadas de un plumazo por el próximo presidente, aunque tenga minoría en el Parlamento. Uh-huh. Que este es el otro tema. Claro. La gente cuando votó
por ahí hay una lectura errónea, decir, no, Milei sacó el 55%, sí, sacó el 55% en el balotaje para definir quién gana presidente, pero cuando se hizo la distribución del Parlamento, fue en la primera vuelta, donde Milei saca el 30%, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso, el Parlamento argentino hace que hoy este gobierno tenga minoría, no tiene mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sociedad distribuyó el poder de manera diferente. Dijo, yo quiero que gobierne esta persona, pero quiero que haya un Parlamento con otro tipo de representación política. Entonces, vos fijate que incluso cuando se fueron dando las elecciones provinciales, las fuerzas políticas que se orientaban con Milei no tenían casi buenos resultados en los territorios. Entonces, digo, la distribución del poder en la Argentina es mucho más horizontal. Y eso creo que no está siendo leído por el presidente al pretender utilizar dos instrumentos mega, digamos, normativos, que no permite ninguna posibilidad de acuerdo, porque si realmente él quiere que sus proyectos salgan, debería haber dividido por materias los proyectos, ir buscando acuerdos, ¿no? Porque el otro tema, Daniel, el DNU es para tomarlo o dejarlo. Claro, no hay término medio. Claro. Entonces imagínate que a vos te pongan sobre la mesa 360 leyes y te digan, tomalo o dejala. Y vos por ahí decís, no, pero a mí me gusta esta parte sí, esta parte no, tomalo o dejala. Es muy difícil llevar adelante un sistema institucional democrático de esta manera y con estos antecedentes. Ni hablar del proyecto que yo ahora me llamaba tu productora y yo estaba leyendo el proyecto este de ley ómnibus, pero al comienzo del proyecto habla claramente, en el artículo 2, inciso G, si no me equivoco, de que la administración deberá hacer un seguimiento de la tarea del Parlamento de acuerdo a los objetivos que se plantean en la ley, cuestión que ya llama poderosamente la atención porque le coloca al Poder Ejecutivo casi una tarea de vigilante de la actividad parlamentaria, de vigilante de la actividad parlamentaria, intromisión en otro poder. Pero además, lo más grave es que establece un sistema de delegación de facultades prácticamente en todas las competencias del Parlamento por 2 años, prorrogable por 2 años más a voluntad del Poder Ejecutivo. Si vos sumás los 2 iniciales, los 2 son 4 años, o sea que va a tener cerrado el Parlamento por 4 años. Es todo su mandato. Pero así te lo digo textualmente, es cerrar el Parlamento. Claro, es su mandato. Del 83 hasta acá hemos tenido ida y vueltas con estilos, Alfonsín más institucionalista, Menem más volcado a un desarrollo económico en función de unas ideas determinadas, menos institucionalista que Alfonsín. Después hemos tenido la crisis del 2001, hemos salido adelante en el primer gobierno de Néstor Kirchner con determinados objetivos, después el gobierno de Cristina, de Macri con sus características, con idas y vueltas. Nunca, Daniel, hemos tenido este avasallamiento institucional que estamos viviendo ahora en la Argentina. Con su más, su menos, su ida y su vuelta, siempre se jugó en la cancha de la institucionalidad. Yo primera vez que veo esto, y ya te diría que lo hablo más como abogado que le gusta, que estudió, que se especializó en derecho constitucional, que la parte política, que también puedo hacer el análisis, pero no vas a encontrar un constitucionalista hoy que te diga que lo que se está haciendo bien. Y es preocupante, la verdad, que el DNU ya me había llamado la atención, pero ver este megaproyecto hoy, donde habla de la delegación de facultades de todo tipo, administrativa, financiera, económica, previsional, tributaria, de seguridad social, o sea, todo lo que eran facultades del Parlamento se las delegaría, que está prohibido por Constitución, porque la delegación tiene que ser por tema, de manera muy expresa, con plazos muy cortos, pero digamos, se las delegaría al gobierno prácticamente por 4 años, o sea que Milei no necesitaría del Parlamento por 4 años. Esto es una cosa que empezaba a verlo a Fujimori con determinadas características parecidas, ¿no? Hay desde distintos sectores, lo que acabas de decir, Pablo, se lo viene buscando de hacer una comparación entre lo que hizo Fujimori en Perú y lo que pretende hacer ahora
Milei en la Argentina, que vos lo definiste muy bien, o sea, dice, prorroguemos por 2 años, no, instalemos por 2 años, pero podemos prorrogar por 2 más, lo que significa prácticamente que tendría la facultad en todo su primer mandato, al menos su primer mandato, de gobernar, ¿no es cierto?, con la suma del poder público, prácticamente como si fuera una intervención en todos los aspectos. Ahora, yo decía, cuando comentaba esto que se envió hoy, y te lo pregunto por eso el interés de hablar con vos, Pablo, un hombre, un abogado, un constitucionalista, fíjate vos qué sugestivo que es el nombre con el que Milei manda en una caja, envuelta con toda la formalidad, con cintas de la bandera argentina, y el título que lleva este compendio de lo que son estos artículos, Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, prácticamente copiando prácticamente el título de Alberdi. Y yo le decía a la audiencia en mi análisis preliminar, es toda una simbología. Sí, pero curiosamente es todo lo contradictorio a las bases de Alberdi. A lo que dice Alberdi, claro. Porque Alberdi, claro. Digamos, lo que fue lo más cercano digamos, a la Constitución liberal clásica es la de Alberdi de 1853, pero justamente lo que planteaba Alberdi es la defensa irrestricta de la división de poderes, cosa que estas bases que define Milei es totalmente lo contrario, digamos, porque lo que hace es prácticamente cerrar uno de los poderes a los cuales Alberdi le daba la misión de no solamente de legislar, sino de contralor de la actividad del Poder Ejecutivo, que es el Parlamento. Pero por otro lado, cuando vos comienzas a leer detenidamente este proyecto, que hay una cuestión ya sí política, filosófica e ideológica, cuando define estas bases, habla del desarrollo de la libertad, del comercio, de la libre industria, de la libre comercio, de minimizar la actividad del Estado. Las palabras que han ido definiendo nuestro objetivo como sociedad o como contrato social en la Argentina, que incluso se sostienen y profundizan en el Pacto de Olivos de 1994, no están ni el bien común, ni la equidad, ni la solidaridad, ni la justicia social. O sea, claramente es un modelo individualista en donde la libertad se la toma como idea, pero sin contrabalancearla con el concepto de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, la Argentina había tomado, luego de la Constitución de Alberdi, en su evolución, como ha ido evolucionando el mundo, un matiz del que se llama constitucionalismo social, en donde los objetivos no solamente eran el desarrollo de la libertad individual, sino que el ser humano se desarrolla en el marco de una sociedad integrada de manera equitativa y justa. Eso se ha profundizado en el Pacto de Olivos que el expresidente Alfonsín y el expresidente Menem consolidan como líderes de las dos fuerzas mayoritarias y que establecen una serie de instituciones que algunos pueden estar más a favor, otros más en contra y demás, pero que fue parte de un acuerdo político. Esto es lo que le falta a esta etapa. Exacto. Un gobierno que tiene solamente 40 diputados y 7 senadores no puede pretender pasar por arriba de una organización institucional. Y esto es lo que ha ido fallando en la Argentina y que Milei está pecando nuevamente hacia un nuevo error, que es no buscar los acuerdos programáticos. Entonces, pretender vos querer refundar el Estado y el sistema normativo argentino sin representación parlamentaria que lo sostenga es muy ingenuo. Entonces, aquí le cabe la pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Por ingenuo, por mal asesorado o porque quiere salir después gritando que no puede gobernar porque no lo dejan? Bueno, ahí está el tema. Ahora, te llevo al otro tema que para mí es central y yo lo planteaba al comienzo del programa a mi audiencia, y que bueno, no tener la oportunidad de hablar con alguien con tu experiencia, Pablo. Milei dijo hoy, bueno, eso es lo que yo le propongo, porque bueno, la vez pasada te lo comento, porque es un amigo en común, el Chino Sánchez, que sabe que es economista, politólogo, definía a qué escuela económica pertenece Milei, dijo es un anarco libertario, para ellos
el Estado es el peor enemigo que puede tener la sociedad, lo quiere tener lo más lejos posible, entonces avanza con esa idea. Ahora, Milei lo que dice hoy, Pablo, que seguro lo has escuchado, dice, bueno, en una entrevista dice, bueno, si rechaza el Congreso este paquete de leyes que está ahí, dice, voy a llamar a una consulta pública, ¿sí? Entonces, mi pregunta que le hacía a la audiencia, ¿qué pasa, Pablo, si la consulta le sale negativa? ¿Qué quiere decir? Milei, si le sale negativa, no va la tiene que rechazar esta reforma, pero él no va a gobernar con las leyes que hay ahora. Entonces, ¿qué le está diciendo? Renuncio, me voy. ¿Qué puede pasar ante un eventual caso como ese, Pablo? Primero, que Milei no puede convocar a un plebiscito vinculante sobre una norma que es facultad del Congreso. La Constitución de la Nación establece que un proyecto de ley puede plebiscitarse de manera vinculante solamente con una ley del Congreso que tenga origen en la Cámara de Diputados, para aclararlo. Por eso lo que llama poderosamente la atención son los sucesivos errores constitucionales que tienen los planteos de Javier Milei. Eso me llama a mí poderosamente la atención. Lo que puede llegar a hacer Javier Milei es convocar a un plebiscito no vinculante, no obligatorio, por cuestiones vinculadas al Estado o por proyectos de ley que no tengan origen específicamente en una Cámara o que no requieran un quórum o una mayoría agravada. Por eso, en este megaproyecto, hay proyectos que son como las cuestiones tributarias, que son de origen exclusivo de la Cámara de Diputados, no lo podría plebiscitar, o cuestiones vinculadas a la venta de acciones de algunas empresas del Estado que necesitarían mayoría agravada, tampoco los podría plebiscitar, aún no siendo vinculante. Entonces, la pregunta se refuerza lo que vos decís. ¿Por qué asumiría él un riesgo de llamar un plebiscito no siendo vinculante? Si le sale en contra, ¿qué tiene que hacer? ¿No es cierto? Y se tiene que ir, en principio. Claro, si cuando él dice, voy a llamar un plebiscito, él piensa que si el plebiscito le sale a favor, es vinculante, evidentemente me estaría dando la razón mi idea que la hermana de él no podría ser nunca secretaria general de la presidencia, porque efectivamente no lo están cuidando desde el punto de vista del sustento legal que deben tener las iniciativas que mandan. Ahora, yo lo que decía Pablo, si hay algo que no podemos hacer es tratar de minimizar o tratar de decir de que Milei no es un tipo inteligente, lo que sea, es muy inteligente, creo yo. Por eso digo, si se quiere ir a fondo con este tema es porque de algún indicio debe tener de que si hace esa consulta la ganaría de manera contundente. Hoy dijo que el 75% de los argentinos lo apoyan. Pero bueno, pero no deja de ser, como vos decís, un enorme absolutamente sincero, Daniel. Yo no digo que Milei no sea inteligente. Yo lo que digo que la virtud principal que ha tenido Milei para ganar la elección es los desastrosos gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Los errores de la dirigencia política tradicional. Exactamente. Yo no soy de aquello, lo debo decir, porque quiero ser sincero, por ahí es políticamente no correcto, porque puede ser una posición minoritaria. No creo que Milei sea un hombre brillante desde el punto de vista de su inteligencia. No creo. Yo creo que ha sido un hombre que se ha constituido en un emergente irruptivo de fuerte descontento de la sociedad argentina, producto de los fracasos fundamentalmente de las dos últimas gestiones, y la extendería a parte del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también. Entonces, por eso, ante el fracaso de Alberto Fernández, no termina siendo presidente Horacio Larreta o Patricia Bullrich y Milei. Claro. Porque también la gente le facturó al PRO y a Cambiemos los errores del pasado. Sí, claro. Eso es así. Claro. Entonces, yo tampoco, porque Milei haya salido presidente, voy a subirme al carro y decir que Milei es lo más brillante del mundo. A mí, si yo lo tengo que medir como estadista en sus primeros 15 días, y creo que va de golpe en golpe. Porque además, pararse y decir
que el Parlamento le va a rechazar su iniciativa porque los legisladores son coimeros que están buscando coimas. No, claro. Que me sorprende la poca sangre en la vena que están demostrando algunos legisladores, porque yo mismo me hubiese ido a plantear una denuncia a la justicia si no lo hace un fiscal, porque institucionalmente es gravísimo decir que un presidente diga que los legisladores no me quieren aprobar porque están buscando coimas. Claro, lo están extorsionando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nadie hasta ahora haya planteado una acción judicial, o los legisladores como ofendidos y salvando su buen nombre de honor, o un fiscal, o el mismo presidente? Porque el presidente, si él sabe que algún legislador está pidiendo coima, es su obligación denunciar porque es funcionario público. Entonces, se están pasando por arriba muchas cosas delicadas, Daniel, en estos momentos en la Argentina. Indudablemente. Y las consecuencias pueden ser muy graves. Sí, por supuesto. Entre paréntesis, hablando de esto que vos acabas de decir, que llama la atención, que ningún diputado haya ido en defensa de su honra. Te recuerdo, y vos te ibas a acordar, Pablo, hace algunas décadas atrás, políticamente en Salta, una concejal lo retó a duelo a otro político por haberla tratado de corrupta, ¿no? Y bueno, y la crisis del 2001 se desencadena a partir de una situación política, institucional, en la Cámara de Senadores de la Nación, con el tema de las Banel, con la reforma de la ley laboral. Claro. Entonces no es algo que no significó nada en la historia institucional de la Argentina. No, entonces, por supuesto. Entonces vos entras a sumar el DNU, más el tema del coimero, más esta mega ley, más el primer discurso, que es el primer presidente que no le habló al Parlamento al momento de asumir, lo hizo desde Alfonsín, para aquí todos. Faltando lo que dice la Constitución, que dice que tiene que hablar ante la Asamblea Legislativa. Digo, esta idea de, ahora hay una nueva grieta en la Argentina, los argentinos de bien y los argentinos de mal. Los que lo apoyan a él son argentinos de bien, los que tenemos diferencias con él somos argentinos de mal. Que es una grieta superior a la que vivimos hasta el momento, porque antes que peronista, antiperonista, kirchnerista, macrista, que tenían que ver a partir de identidades partidarias o políticas que nunca le han hecho bien a la Argentina, porque todas esas grietas la han terminado haciendo mal. Entonces, cuando él viene teóricamente a reconstruir la Argentina, crea una grieta que es más profunda todavía, ¿no? En los argentinos de bien y los argentinos de mal. O sea que resulta que vos, ejerciendo la libertad democrática que vos tenés de no acompañar porque no estás de acuerdo con un gobierno, pasás a ser argentino de mal. O sea, ¿de dónde se vio eso? Entonces, son sumatorias de cosas que a mi criterio, y con la experiencia que uno va teniendo en esta vida, me hacen ver que nada, si esto sigue así, nada bueno puede pasar. Ahora, Pablo, ¿qué escenario te imaginas que viene? Porque, bueno, está el tema, lo acabas de definir perfecto, ¿no? Dentro de lo que es el rol del Parlamento, la postura, la posición de Milei. En el medio está una sociedad absolutamente agobiada por la situación socioeconómica, la inflación, el costo de las cosas, llegamos a un fin de año. ¿Cómo te imaginas el escenario muy cercano que viene, Pablo? Institucionalmente muy trabado, porque creo que el DNU va a ser tarde o temprano invalidado judicialmente. ¿Hola? Sí, te escucho atentamente. Decía que muy trabado institucionalmente, porque creo que el DNU va a ser invalidado judicialmente. Creo que si uno se pone a leer los fallos de la Corte de Justicia de la Nación durante los diferentes gobiernos, y cuando puntualmente habla que el DNU no se puede justificar en función de la urgencia de tu necesidad política de obviar el Parlamento, obviamente que acá cae, ¿no? Va a caer, y más cuando vos dictás un DNU un día y a los 2 días convocás extraordinario. Entonces la Corte te va a decir, pero usted convocó extraordinario, ¿para qué tiene el DNU? ¿Para qué lo quiere? Entonces, digo, creo que ese DNU va a ser impugnado judicialmente, y este megaproyecto, por el tamaño que tiene, no avisó de un tratamiento rápido, es imposible que lo tenga. Con lo cual, ante no sé cuál es la expectativa que tiene Milei de que
de que en qué tiempo salga esto o de qué depende de todo esto puesta en marcha su gobierno. Si es fundamental todo esto para puesta en marcha su gobierno, y esto no termina de destrabarse rápidamente, vamos a ver qué temple tiene Milei para llevar adelante el Congreso o qué muñeca puede tener para llevar adelante procesos de negociación. Pero hoy yo veo que institucionalmente vamos a vivir un momento de muchas trabas, muchas complicaciones, ¿no? Exacto. Porque, te vuelvo a decir, no son un paquete de 15, 20 leyes por temática que te permite ir avanzando en 2 o 3, va más demorado en otro, logramos consenso en 2 leyes, bueno, vamos adelante con estas 2, las otras van esperando. No, acá es al todo o nada. La ley a todo o nada, son 600 artículos donde mezclas todo, y el DNU a todo o nada peor, porque tomarlo dejalo. Entonces, yo la verdad que no veo buenos panoramas para los tiempos que vienen, lamentablemente. Pablo, como siempre, un gusto enorme charlar con vos. La idea es que te sigamos llamando, consultando, para que hables con nuestra audiencia, dando tu mirada, tu punto de vista absolutamente racional, con toda tu experiencia parlamentaria, pero fundamentalmente como un hombre del derecho, constitucionalista, y la experiencia fundamentalmente en el tema de la política. Veamos cómo sigue, porque la verdad hay demasiada incertidumbre, miedo, preocupación, así que bueno, la idea será que te sigamos convocando a medida que avance este proceso, Pablo. Con todo gusto, como te decía, estaba leyendo el proyecto de ley y te imaginas que en 600 artículos con tanta ley de juego hay un montón para ir analizando y desmenuzando, así que por supuesto, a disposición. Hay un montón de temas, así que por supuesto sería fantástico que podamos contar con vos para que nos ayudes en esta tarea de esclarecer cosas para la audiencia. Lo vamos a hacer en la medida que tu tiempo lo permita. Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo, como Daniel. siempre. Hasta luego. Chao. Hasta luego.